Bueno, buenísimo. Ahí ya estamos. Bueno, por ahí les voy a pedir nada más también que vayan silenciando los micrófonos como para que no haya ruidito extra. Así podemos escucharnos bien y entender todos bien. Y bueno, como primera instancia vamos a arrancar en este módulo de cocina. Yo les voy a presentar un poco los contenidos que vamos a estar viendo en este nuevo módulo de cocina. Vamos a hacer una breve introducción de lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a pasar también después a cocinar algo, ¿no? Que la idea también siempre es tratar de en cada clase poder hacer alguna producción. Y bueno, y como lo charlábamos ayer en la reunión general, cuando podamos volver a presencialidad, poder tener todo esto también de las prácticas a full, ¿no? Entonces, poder abocar la parte de la virtualidad para hacer teoría y lo que podamos tener de presencialidad que sea netamente algo práctico, ¿no? Que es lo que por ahí nos ha estado faltando el año pasado. Bueno, el módulo de cocina 4 está dividido en 3 unidades, ¿no? En las cuales en la unidad 1 vamos a ver lo que es el campo argentino, las costumbres culinarias, la vinculación con la agroecología, cocina rural regional argentina. Ahí vamos a ver las divisiones que existen regionalmente en toda la Argentina, como la Patagonia, Cuyo, Litoral, noroeste Argentina, ¿no? Río Platense de pueblos originarios. Y ahí también entra la parte de las colectividades de migración y de los países vecinos, ¿no? Que hoy vamos a estar tocando un poquito ese tema como algo muy introductorio, pero después en la próxima clase nos vamos a extender un poquito más, ¿no? En la unidad 2 nos vamos a encontrar, bueno, ya con lo que es geográficamente Neuquén, ¿no? Y sus configuraciones culturales gastronómicas. Lo vamos a dividir en diferentes zonas, ¿no? La zona norte, zona centro, zona sur, confluencia. Y vamos a ver dentro de ellas las diferentes tipos de comidas típicas que hay, bebidas y cosas rurales, ¿no? De típicas neuquinas. Acá la idea también es proponer un trabajo áulico práctico, digamos, en el cual ustedes van a tener que también formar un poco una región, por decir, del norte neuquino, ¿no? También ya hay unas ideas ahí de trabajos prácticos que se van a ir presentando. Recuerden que cada clase que vamos a tener un trabajito práctico para ir desarrollando, así como el día de hoy, como para ir ya metiéndonos a andar y empezar a investigar y empezar a buscar información, ¿no? La verdad que se ve como muy lindo, ¿no? Todos los contenidos que vamos a tener, esto que charlábamos ayer, que nos va a ayudar un montón a entender la procedencia de nuestra gastronomía y a ver cómo fue fusionándose y evolucionando y cambiando también algunas cosas y otras cosas que se han mantenido como originalmente llegaron, ¿no? A nuestra zona norte. Así que bueno, después en lo que es unidad 3 vamos a tener una parte de panadería y repostería junto con aromáticas y farmacopea local, ¿no? Que esto todo tiene que ver con justamente parte de materias primas y desarrollo también local, ¿no? Por ahí vamos a ver un poco en la unidad 2 más comidas un poco más de orígenes saladas y bueno, como lo dice ahí, contenido bebidas, vamos a ir fusionándonos con Mauri para poder tener también un poco todo esto. Y bueno, y ya la unidad 3 sí, más netamente pura práctica, por decir de una manera, en la cual vamos a ir desarrollando todo tipo de recetas originarias de acá del norte neuquino, ¿no? Así que bueno, como para ir introduciéndonos un poco en todo lo que es esto gastronomía argentina, ¿no? Que la verdad que es muy amplio, ¿no? Tenemos algunas divisiones que después las vamos a ir viendo, pero como gran ícono, ¿no? Aparece todo con la cultura gauchesca, ¿no? La cultura gauchesca, que es el conjunto de saberes, artes, herramientas, gastronomía, tradición, costumbre, que tiene como referente justamente a esta figura del gaucho, ¿no? Que tiene, es algo que es muy simbólico en lo que es toda la Argentina, ¿no? Geográficamente la misma se encuentra extendida por una región de Sudamérica que abarca gran parte del territorio argentino, Uruguay, Paraguay, el Estado brasileño. Fíjense cómo empieza a ya a haber una zona, ¿no? Como muy típica, la zona más del norte. Bueno, grandes
el Río Grande del Sur. Bueno, y después tenemos como otra parte la región de Chile, de los lagos, las provincias de Palea y Aysén y Magallanes, ¿no? Que bueno, que ahí aparecen diferentes tipos de tradiciones y demás, ¿no? Como que se han ido focalizando todos en una figura de gaucho, pero cada uno tiene su propia impronta, ¿no? Bueno, como hacíamos referencia, la cultura gauchesca ha dado lugar a estilos y formas de expresión muy diferentes en la música, en la literatura, ¿no? Un gran libro, el Martín Fierro, ¿no? Que habla mucho de todo lo que es esto de la tradición gauchesca, frases, muchos dichos también, ¿no? Y también, bueno, lo que es la parte del teatro también ha generado, bueno, como un gran potencial después de contenidos, ¿no? Algunos de sus componentes, bueno, principales relacionados con la importancia de la vida rural, tiene que ver con, bueno, el caballo, ¿no? Que es algo muy, muy también icónico del gaucho, la guitarra, que siempre también se ven en figuras, ¿no? Cuando uno ahí veo que Lina me está haciendo un subrayado sin querer. Eh, Son figuras, ¿no? Que van apareciendo como muy, muy pegadas a lo que es la figura del gaucho, ¿no? El caballo, la guitarra, el mate. De hecho, creo que la tapa del Martín Fierro es justamente eso, ¿no? Un gaucho sentado con un mate, en donde tiene una guitarra hacia un lado, ¿no? Y el fuego siempre con esa carne vacuna, que es algo que, bueno, es esencial también en todo lo que es esto, ¿no? Bueno, además de todo eso, el gaucho también arrastra todo lo que es esto de los valores de la solidaridad, la lealtad, la hospitalidad y la valentía, ¿no? Que fíjense que si nosotros lo podemos relacionar hoy en día con el norte neuquino, ¿no? Tenemos muchísimo todavía de toda esta tradición, ¿no? Esto de la hospitalidad, ¿no? Siempre la gente, el turista con el que uno habla, siempre dice, me encanta cómo te tratan en el norte, porque la verdad que la gente es muy cálida, muy amable, ¿no? Y fíjense que esto trae de mucha, mucha tradición que se ha mantenido y bueno, tarea nuestra también de que se siga manteniendo, ¿no? Tratar de que eso se siga manteniendo. Después, bueno, podemos decir que el gaucho apareció en el siglo XVII durante la colonización, ¿no? De España y Portugal, fueron por ahí las dos grandes raíces que aparecieron en toda lo que es la región, bueno, que nombrábamos recién, ¿no? Argentina, parte de Brasil, Uruguay, Paraguay, no todo lo que es Sudamérica. Eh, y de esa región, bueno, se adquirieron la identidad propia a partir del tipo de especie de trabajo rural ganadero que se iba desarrollando, ¿no? Debido a la multiplicación de los animales vacunos que estaban en estado salvaje, esto permitió que sea un amplio grado de libertad para estos trabajadores y trabajadoras que desaparecieron a fines del siglo XIX, ¿no? Como que había toda ya un tipo de especie y bueno, fueron como mutándose y ahí es donde empiezan a aparecer diferentes tipos de tradiciones, ¿no? Bueno, fíjense que charlando como gastronómicamente, ¿no? El principal componente de la dieta del gaucho estaba compuesta principalmente por carne, ¿no? Hace se focaliza en una frase por ahí que es muy, muy conocida también, ¿no? Que hace referencia justamente a todo bicho que camina, lo dice ahí, ¿no? Va para el asador, ¿no? Bueno, fíjense que ahí también aparece un instrumento que nosotros también seguimos manejándolo mucho, que es el tema del asador, ¿no? Vean de cuánto tiempo también estamos haciendo referencia de este instrumento, que sigue siendo algo muy particular, algo muy único también en nuestra zona, que es por ejemplo, el chivito, ¿no? Que nosotros lo comemos originalmente al asador, o también tenemos la tradición de comer tipos de carne, ¿no? De costillar y ese tipo de preparaciones que siempre se hacen en el asador, que bueno, después vamos a ir chusmeando también que existen como muchas variables, ¿no? El principal utensilio que salió, bueno, era el asador a cruz, que se llama, ¿no? La cruz, que era el típico palito cruzado justamente formando una cruz, no tenía la parte de abajo,
sino que solamente la parte de arriba, en el cual, bueno, se unían las piezas ahí y luego se colocaba al fuego, a la llama, para que se fuera cocinando este tipo de carne, ¿no? Después con el tiempo fue evolucionando, hoy en día nos encontramos con unos asadores hechos ya de un hierro de fundición que soportan grandes calores, hasta se ha modificado y en vez de hacer una cruz, tiene mucha variación de hierritos que van cruzando de lado a lado, lo cual permite que la carne quede como bien agarrada y no es necesario atarlo, ¿no? Se ha ido como evolucionando para que sea solamente el utensilio lo que tenemos que utilizar y no recurrir, por ejemplo, como era antes, a utilizar un tipo de alambre, un tipo de algún tipo de material para atarlo, ¿no? Antiguamente no existía tanto el alambre, ¿no? Entonces se ataba con tipo, ¿cómo decirle? Las ramitas, ¿no? Se buscaban tipo de ramas que fuesen de origen, digamos, de árboles que estén verdes, ¿no? Lo cual eso hacía que no se quemaran, que no agarraran llama, ¿no? Lo mismo lo que es el ensartador de cruz, ¿no? No era un pedazo de hierro, sino que se hacía con varillas, por lo general verdes, ¿no? Las cuales no se quemaban, y de esa manera se iba formando este asador en cruz, ¿no? Eh, bueno, fíjense que acá nombra todo lo que por ahí se consumía en esa época, ¿no? Como eran la carne vacuna, la de chancho, la oveja, el pollo, el conejo, pescado, todo eso lo que fuese, como lo decía el dicho, ¿no? Que caminara, que tuviera movimiento, iba al asador, ¿no? Eh, Tradicionalmente era como rebajarse mucho, ¿no? Fíjense que ahí lo nombra, comer carne, por ejemplo, de caballo, de perro o de gato doméstico, ¿no? Fíjense que también se consumían, también estaba dentro de la alimentación, ¿no? Entonces, esto fue como manteniéndose también en todo lo que es una cultura argentina, ¿no? Porque si uno hace referencia o va a la casa, es como que si uno tiene que hacer un diagrama, siempre como que está ahí comiendo carne, ¿no? Constantemente. Fíjense que la dieta del gaucho era netamente eso, ¿no? Comer carne todo el tiempo y esa tradición como que se fue manteniendo, ¿no? Fíjense cómo de a poquito vamos ensamblando cosas de la historia que se fueron manteniendo y las seguimos teniendo hoy en día como una costumbre, ¿no? Eh, bueno, ahí hace referencia también con un típico asado gaucho, dice que consistía del costillar de la vaca, lo que hacíamos referencia también ahí, de chivo o de oveja en la cruz, ¿no? Eh, Otra parte, bueno, era el matambre de la vaca que se asaba al rescoldo. Fíjense que ahí tenemos también otro tipo de cocción que nosotros utilizamos a veces, que es la tortilla que le llamamos al rescoldo, ¿no? Eh, Otro tipo de cocción que también tiene muchísimos años, ¿no? Y bueno, también, bueno, hace referencia a que los alones de ñandú eran considerados como manjares por parte de los gauchos, ¿no? Eh, Obviamente, en esa época, netamente eran animales salvajes, ¿no? No había criadero ni ese tipo de cosas, entonces lo que se podía cazar, digamos, se consumía. Bueno, el asado, bueno, es una costumbre gaucha que se ha extendido históricamente, como decíamos, el hecho al asador a la cruz, ¿no? Eh, que es, bueno, trozos de carne, como lo hacíamos referencia recién, colgados, ¿no? O enganchados a este hierro, ¿no? Con un fuego que es, por lo general, un fuego que no se encuentra muy pegado, sino un poco más alejado, ¿no? Por eso hace referencia a un fuego ahí alrededor, es una llama, un calor que nos produce muy lento, ¿no? Una cocción por ahí un poco más prolongada. Y bueno, suele estar acompañado por achura, morcilla, chorizo, riñón, molleja, chinchulín. Eso es un asado como nosotros le diríamos el asado completo, ¿no? Que tiene toda esa porción de cositas, de surtido de cosas, ¿no? En una parrilla. Y en el asador nos encontramos con lo que sería este tipo de costillares, ¿no? Las comidas, bueno, que hacen mucha referencia también cuando uno se lo imagina a esta costumbre gauchesca, ¿no? Son las empanadas, el locro, la humita, el arrope, los pucheros, ¿no?
fíjense que son comidas que nosotros hoy en día las seguimos consumiendo y también tienen como algo de simbólico, ¿no? Las empanadas las hacemos por ahí en momentos especiales, el locro como lo hicimos en un 25 de mayo, ¿no? Algo como muy tradicional, ¿no? La costumbre, bueno, de comer todo este tipo de platos, netamente, era de consumirlos a pie, ¿no? Como decimos ahora nosotros actualmente de manera criolla, ¿no? Vamos a hacer un asadito y lo comemos de manera criolla, hacemos referencia justamente a esto, ¿no? A no utilizar cubiertos, ni platos, ni estar sentados quizás en una mesa, sino que solamente con un pancito es el lugar donde nosotros vamos a apoyar nuestro plato, nuestra comida, ¿no? Y siempre con el cuchillito en la mano, ir cortando y comiendo desde ahí, ¿no? Fíjense que ahí hace referencia, bueno, a lo que es un facón, un cuchillo muy también emblemático. Y bueno, y se va cortando a medida que se va consumiendo, ¿no? Para que no se enfríe, como que siempre se deja ahí en el fueguito. Es una tradición también de justamente de toda esta cultura gauchesca, ¿no? Recuerden que si van teniendo consultas, dudas, preguntas, las van a ir haciendo ahí a través del chat y después nos vamos a tomar un ratito para ir respondiendo todo lo que son estas consultas, ¿no? Fíjense que, bueno, un poquito lo que vamos a estar cocinando hoy también hace referencia a lo que es, bueno, una tradición que se hace netamente desde Uruguay, ¿no? En Uruguay, además de las empanadas y el puchero, la gastronomía gaucha incorpora elementos como el charque. Fíjense que los uruguayos, ¿no? Utilizaban mucho toda esta parte de lo que es el charque, que nosotros también lo tenemos hoy en día como una tradición, ¿no? Entonces, un poco la idea de esto también es decir, bueno, ¿de dónde es el origen del charque en sí, ¿no? De dónde llega, cómo fue que alguien lo empezó a utilizar, ¿no? Y un poco la idea de esta materia es eso, ir viendo eso para que nosotros también después tengamos más fundamentos, más cosas, y digamos, bueno, sí, en Uruguay se hacía, pero era el charque de la fariña, ¿no? Nosotros utilizamos otro tipo de charque, el charque de chivito, el charque de carne, vacuna, ¿no? De otro tipo de utilización, ¿no? Fíjense que el gofio, el dulce de zapallo, que también son como cosas que nosotros estamos acostumbrados a tener en la zona, el dulce del membrillo, el membrillo que por ahí es una fruta que por ahí es muy de la zona, ¿no? Las tortas fritas, fíjense, vienen también de una raíz uruguaya, los pasteles, las galletas, campaña, la rosca con chicharrones, vean cuántas cosas vamos asimilando con todo lo que es nuestra gastronomía, ¿no? La rosca de chicharrón, algo que nosotros tenemos ahí también muy emblemáticamente. El matambre relleno y también las feijoadas. Fíjense cómo hay una mezcla de todo. Las feijoadas, bueno, hoy lo tenemos ahí a Tiago, que también nos puede hacer tranquilamente una referencia. Acá también hago un paréntesis porque, bueno, netamente si yo les voy a estar hablando un poco de teoría, sé que hay muchos estudiantes que tienen diferentes procedencias, así que es un buen momento también para que empiecen a explayarse con las culturas y todas sus recetas que han traído también desde sus lugares de vivencia de niñez, ¿no? Así que bueno, fíjense que bueno, otra de las costumbres de todos estos gauchos, por decir de una manera, uruguayos, ¿no? Era, bueno, el mate, que el mate hoy en día es como un emblema también para ellos, ¿no? De hecho, está la disputa ahí del mate argentino y del mate uruguayo, ¿no? Siempre va a existir ahí el ver. Son totalmente distintos, eso es lo importante, entonces los hacen totalmente únicos, ¿no? Eh, entonces, el té también, hecho con hojas de árbol, de hierba, ¿no? La infusión hecha con la hoja natural, las infusiones que, bueno, que no son alcohólicas y bebidas alcohólicas también, bueno, forman parte relativamente de la moderada, ¿no? Dentro de ello también tenían el vino, perdón, la caña y más raramente la ginebra. Fíjense que también como que esas tradiciones, ese tipo de vida, nosotros más o menos también en invierno por ahí está muy acostumbrado a tener eh, en alguna alacena alguna caña o con la caña preparamos también todo lo que es diferentes bebidas de destilados, ¿no? Entonces
Fíjense cómo muchas cositas fueron invocando a que nosotros empecemos a tener también un tipo de gastronomía y un tipo de recetas que hoy en día las tenemos que tratar de mantener, ¿no? Esto dice que, bueno, eran consumidas popularmente en pulperías, ¿no? Y bueno, y por ahí cuando se hacían grandes banquetes, también lo que se hacía era durante el día consumirlo y después continuar con la bebida y continuar después como que era muy prolongada la juntada, ¿no? Por decirlo de una manera. Bueno, fíjense que acá, como estábamos charlando de todo lo que es esto de Uruguay, ¿no? Y todas sus tradiciones y todo ese tipo de cosas y tantas similitudes que encontramos por ahí con lo que es el norte neuquino, eh, acá vamos a ir abriendo un poquito el debate, ¿no? Y vamos a charlar un poquito, ¿no? A ver si ustedes saben, eh, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, tradicionalmente decimos nosotros cuando se nubla, ¿no? Cuando se nubla, decimos, es ideal para comer tortas fritas, ¿no? ¿De dónde viene ese dicho que nosotros decimos? ¿De dónde viene? A ver si alguno tiene alguna referencia, alguno sabe algo. Abro el micrófono ahí para que levanten la mano. No vale buscarlo ahora en Google, sino que empiecen ahí enseguida a responder. Y si no lo saben, lo largo yo enseguida, no hay ningún problema. Mirá. Y porque está a punto de llover, por ejemplo, ideal para comer tortas fritas. Ya, lo hace referencia más a la temperatura, Norma, dice, ¿no? Que se haga Y porque decreto y baja la sea... temperatura, perdón, ¿Hacen referencia a la porque temperatura, baja dice la Elda? temperatura, porque baja la temperatura y entonces es ideal para juntarse dentro de la casa, estar encerraditos y compartir unas tortas fritas, con mate. Bueno, a ver, Martín. Creo que debe ser por el tema de la humedad, de que vos cuando estás, decís, mirá, está nublado, como que te agarra frío, y para calentar el cuerpo puedes hacer unas tortas fritas. Creo que viene por el tema del clima, la humedad. Bien, bien. Fíjense que todos más o menos vamos tirando ahí en cuanto a lo que es el clima, ¿no? Básicamente que decimos, bueno, baja la temperatura, entonces necesitamos como un refuerzo de comida caliente como para calentar el cuerpo, ¿no? Pero tengo que decirles que no va por ese lado la tradición de la torta frita. A ver, Vivi, iba a Ahí decir. no, yo de vivir en el campo nomás, ¿no? Nosotros realmente trabajábamos todo el día en el campo, me crié en el campo, y cuando llovía no se podía trabajar con los animales y era el momento de entrar adentro y, bueno, compartir algo que, o sea, te daba el tiempo para eso. Entonces era como frenar el trabajo y ponerte a comer algo. Pero era esto, era como un tiempo que no podías hacer nada afuera, que era normalmente donde estábamos todo el día. Perfecto. Fíjense todas como las diferentes justificaciones que han salido, que son obviamente muy válidas, pero este dicho hace referencia, perdón, a justamente lo que está haciendo ahí referencia Estela en el chat, ¿no? Antiguamente se utilizaba el agua de la lluvia para hacer las tortas fritas, ¿no? Entonces, es de ahí donde viene el dicho que está la lluvia, ¿no? Y está lindo para comer tortas fritas. Justamente esa era agua como agua muy, muy pura, la consideraba muy sana, ¿no? Entonces con ella se armaban y se hacían las tortas fritas. Fíjense que, bueno, justamente es por eso que se hace este comentario siempre, ¿no? Cuando está nublado. No tiene por ahí que ver con por ahí otra cosa más, pero después, fíjense que los argumentos que fueron dando ustedes fueron distintos y totalmente válidos también, ¿no? Por una cuestión de que van teniendo también su propia impronta, ¿no? Su propia originalidad, por decirlo de una manera. El dicho viene de esto, de que se juntaba el agua, pero
En otros lugares empezó como a modificarse y empezamos a decir, bueno, está ideal para comer tortas fritas porque, bueno, justamente como decía Vivi, ¿no? En un momento de campo, cuando hay lluvia, no se puede hacer mucho, ¿no? Hay que guardarse y, bueno, y si nos guardamos, no podemos estar tampoco quietos, entonces vamos a hacer algo. Se hacen las tortas fritas y también como un acto también muy simbólico de reunión, ¿no? Justamente como es el mate y demás, ¿no? Acá Estela Nahue Sí, dice que usaban el agua de la lluvia para hacerlas, a sí, las sí. tortas fritas. Que en las casas se juntaba para tomar el agua. Eso, acá en esta zona yo no lo había escuchado, ¿eh? Yo sí, en mi casa, por ejemplo, sí se juntaba el agua para Mirá. tomarla. Muy bueno. Mi papá viene con esa costumbre que es de La Rioja. Ah, mira. Mirá, Claro, ahí ¿vieron? está. Más del De ahí viene más o menos, muy bien, muy bueno. Bueno, fíjense que, bueno, nosotros, ahora ya en un ratito voy a alargar porque si no prácticamente no vamos a llegar. Yo lo que voy a hacer hoy es una receta de tortas fritas uruguayas, ¿no? Para que vean también la diferencia que existe entre la torta frita que hoy nosotros consumimos y la torta frita que es otro origen, ¿no? Tenemos una variedad de tortas fritas impresionantes durante parte de todo nuestro territorio argentino, ¿no? Piensen que, bueno, en el norte, a raíz de este tipo de receta también derivaron un montón de otro tipo de recetas, ¿no? Como las tortitas batidas, que son tortas fritas también, algunas que se le agregan una soda, ¿no? Para que tengan también un poco más de esponjosidad y tengan todo ese tipo de cositas. Pero bueno, me pareció interesante hacer este tipo de tortas fritas, ya que estos uruguayos, con este dicho también justamente de la lluvia del agua, nos fueron llevando a ese dicho también, que es algo que nosotros mantenemos netamente en el norte, ¿no? Decimos se nubla y está ideal para las tortas fritas. Así que bueno, yo ahora les voy a pedir un segundito que yo voy a acomodar ahí. Fíjense que previamente les voy a volver a compartir el Power para que ustedes vean los ingredientes y que vean también cómo es la diferencia que existe entre los ingredientes que nosotros tenemos en la torta frita y cómo la hacen ellos. Hay que esperar que llueva ahora entonces. Yo voy a probar. Bueno, esta receta en teoría no va a tener agua de lluvia porque, bueno, no, estos días no ha llovido acá por la zona, así que quédate tranquilo, Martín, que también se pueden hacer sin agua de lluvia, ¿no? Bueno, fíjense, ahí yo este Power, obviamente después de que termine la clase también se los voy a mandar, y antes por ahí me estaba olvidando, antes de que, de que arranque también con el preparado de estas tortas fritas, contarles también de qué se va a tratar por ahí un poquito el trabajo práctico que les voy a pedir para dentro de 15 días. Nos manejamos con la misma metodología, se deja un trabajo práctico para dentro de 15 días, cuando vamos a cursar Cocina 4, previamente tiene que estar entregado, ¿no? O ese mismo día, entrega de lo que es el trabajo práctico, ¿no? Así no se van juntando los trabajos prácticos entre sí. Fíjense que acá están los ingredientes de las tortas fritas uruguayas. Dice que utiliza una harina 4 ceros, ¿no? Utiliza la grasa derretida, ¿no? Como tradicionalmente por ahí lo hacemos nosotros. Una de las grandes diferencias es que utiliza polvo de hornear, que nosotros por ahí no le ponemos el polvo de hornear, utilizamos la levadura, ¿no? Otra parte también diferenciada, que tiene el agregado de leche, ¿no? La leche tiene que estar a temperatura ambiente o fría, no hay problema, porque el agua necesita estar sí o sí caliente, ¿no? El agua caliente se mezcla juntamente con esta leche. Un segundito. Disculpen, cuando hay niños en casa pasan estas cositas. Bueno, justamente lo que les decía, que se junta la leche con el agua muy caliente, lo cual hace que quede un líquido tibio, ¿no? Y eso se le agrega más una cucharadita de sal, ¿no? Acá, bueno, en el proceso explica prácticamente lo que hacía referencia yo, ¿no? Una manera muy similar a lo que nosotros hacemos, una corona, donde agregamos en esa corona ya todo el polvo de hornear que se mezcla con esta harina, ¿no?
En el centro vamos a ir agregando esta grasa derretida, ¿no? Que por lo general utilizan también grasa vacuna, como para ahí se utiliza en el norte, ¿no? La leche, bueno, junto con el agua caliente, se mezcla todo con la sal y empezamos a formar esta masa, ¿no? Acá dice que, bueno, que originalmente la hacen con un grosor de 1 centímetro y la cortan en cuadrados, ¿no? Rombos o círculos. Fíjense que también varían un poco todo esto de las formitas, ¿no? Pero lo importante es que tenemos una torta frita que es el inicio también de una tradición que nosotros contenemos mucho en el norte, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día también mantiene la economía de un hogar, ¿no? Vendiendo tortas fritas o ese tipo de cosas. Fíjense lo que es una tradición también, cómo se puede transformar tranquilamente en una forma de un ingreso económico para nuestros hogares o, bueno, o un negocio tranquilamente, ¿no? Bueno, hace referencia también a esto que hacemos del huequito justamente en el medio, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y fíjense que tienen una tradición también que, bueno, la he visto bastante acá en el norte yo, de comerla espolvoreada con un poco de azúcar, ¿no? Cuando la torta frita está bien calentita, recién salida, la untan o le espolvorean un poquito de azúcar y se consume, ¿no? Lo cual hace que sea una torta frita un poco más tipo como agridulce, por decir de una manera, ¿no? Y bueno, y a diferencia, lo van a ver ahora en un rato cuando yo prepare las primeras tortas fritas, de la nuestra es esto, de la levadura, que la hace, bueno, un poco más, no tan leudada como nosotros la consumimos, más tan esponjosa, sino que es una tortita que es un poco más crocante, mucho más crujiente, ¿no? Así que bueno, esta recetita queda ahí en el PowerPoint, así ustedes también la pueden tener. Y quiero volver un poquito para atrás, antes de arrancar con la cocina, porque acá Mari dice que la madre estaba haciendo lo que es el arrope. No sé si todos saben lo que es el arrope. Estaría bueno que por ahí, Mari, si tiene conocimiento, que nos vaya explicando un poquito de todo esto. ¿Alguien escuchó nombrarlo? Sí, en realidad, hace muchos años atrás, cuando mi mamá era más joven, podía cosechar la miel y todo eso, yo recuerdo que ella hacía el arrope. Ajá. ¿Te No, acordás? lo que no recuerdo es cómo lo hacía, pero sí le podría preguntar y para una próxima clase poder contarles. Sí, sí, nos encantaría. Nos Sí encantaría. tenía un color oscuro y era muy rico. Hola, buen día. Sí, Jorge, ¿cómo estamos? Bien. El arrope se hace, no sé qué es lo que decía, el fruto del algarrobo, y tengo entendido que, bueno, en el norte se ve mucho, ¿no? Es como una especie es como un jarabe, que es, si bien es espeso, digamos, tiene un gusto bastante particular, y entiendo que se hace el algarrobo. Yo lo he probado cuando era chico. Yo soy de Catamarca, digamos, y entonces allá en el norte es muy común que la gente antes cocinaba eso, y entonces como que es como una característica del lugar también poderlo hacer, ¿no? Porque parece que es una cuestión más cultural, y además porque hay mucho algarrobo que da como, no sé cómo se llama, mistol, no sé cómo se llama la algarroba, es como una especie de chaucha, ¿no? Que lo larga, y una de esas cosas adentro es como que no tengo bien claro el presente, muy presente el proceso, pero acá no había escuchado que se hacía arrope, y quizás me equivoque, pero yo el arrope que conozco es el que estoy explicando, digamos, ¿no? El que se hace de algarrobo. Sí, sí. Bueno, te cuento que justamente se distribuye por toda la Argentina en sí, ¿no? Y tiene esta particularidad, ¿no? Que se hace de diferentes tipos de materias primas, ¿no? Mari, yo no sé con qué materia prima lo haría tu mamá, pero también se hace, por ejemplo, con el mosto de la uva, Con ¿no? la miel. Con miel.
con la miel. Cuando hacían el proceso de la miel sacaban para el arroz. Mirá, bien, exactamente. Acá en esta zona, ¿no? Sí, sí, En esta sí, sí. zona, la nuestra. Por eso les digo, Pero bueno, yo para la próxima tendría que buscar más información, preguntarle a mi mamá. genial, buenísimo. Bueno, prácticamente también de eso más o menos se va a ir tratando un poco lo que va a ser el trabajo práctico que les voy a pedir, ¿no? Fíjense que hoy tocamos un poco todo esto de la tradición, fíjense de cómo uno dice, ni nos imaginábamos que, por ejemplo, Uruguay iba a tener tanta similitudes con algunas cosas que nosotros tenemos hoy en día en el norte neuquino y las seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, como tarea, ustedes lo que van a tener que hacer en este trabajo práctico es como elegir algún tipo de tradición que nosotros mantenemos, que tenemos, ¿no? En el norte neuquino, y investigar bien la procedencia de dónde nosotros adquirimos todo este tipo de tradición, ¿no? Justamente como yo hoy lo hice referencia hoy en una torta frita, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es la rosca con rescoldo, la rosca rescoldo, perdón, el tipo de cocción, tiene que ver también con el asador en cruz, bueno, la torta con chicharrones, que hace referencia también de Uruguay, ¿no? Cualquier cosa que ustedes imaginen que es algo tradicional del norte neuquino, lo que tenemos que empezar a hacer es reconstruir y ver desde dónde vino esa tradición. Para eso, bueno, van a tener que leer, investigar, ponerse a chusmear, ¿no? Y buscar diferentes tipos de materiales para poder dar con eso, ¿no? Bueno, ahí veo que en el chat están escribiendo justamente esto del arrope, ¿no? Justamente, como lo hacen referencia a todos, tiene que ver que es como una especie de, justamente, de jalea, ¿no? Una jalea quizás no tan líquida, sino un poco más untuosa, más densa, ¿no? Y se desparrama como costumbre en toda la Argentina y bueno, y al ser una costumbre, cada uno la adopta justamente a la materia prima que se utiliza, más que nada en cada región, ¿no? Y eso después nos vamos a ir interiorizando un poco más adelante, cuando veamos la división de las regiones de Argentina, vamos a tener un trabajo en el cual nosotros vamos a tener que ver también todo esto de materias primas típicas de esa región, cocina, costumbre y demás. Y bueno, si todo sale bien también vamos a tener la posibilidad de quizás charlar con cocineros, ¿no? De cada región, ¿no? Hemos estado haciendo un trabajito bastante arduo para tratar de contactar a diferentes tipos de cocineros que existen en diferentes regiones y que nos puedan charlar un poquitito por lo menos de todas esas tradiciones que tienen en sus regiones y comidas típicas, ¿no? Así que bueno, esto introductoriamente para lo que vamos a empezar a ver justamente en todo lo que es esta cocina 4, vamos a tener siempre una parte así de teoría y después vamos a meternos netamente a cocinar algo. Así que bueno, yo ahora les voy a pedir un segundito nada más que acomodo todo lo que es la mesada, pongo la camarita para allá y ya nos ponemos a hacer unas tortas fritas porque bueno, en una media horita más vamos a estar ya dando un corte a lo que es este inicio de justamente de la primera clase para que luego continúe Mauri, tipo 11 más o menos arrancará, ¿no? Como lo dijo Ale hace un rato, el que quiere, bueno, sale del link, si no pueden hacer recreo si quieren virtual, no hay ningún problema. Podemos ir charlando de diferentes cositas que han estado haciendo durante estas vacaciones. Así que bueno, desactivo ahí un ratito la cámara, así ya puedo ir armando todo lo de la mesada. Nahue, los Sí. dejo, me tengo que retirar, capaz que en un rato no me conecte otra vez. Bueno, no hay problema. Hasta luego, suerte. Éxito, nos vemos. Nahue, Sí, Robin. y la costumbre esa del guiso en lenteja también, ¿sabes cómo se vino? ¿Cómo justo se me cortó? No te escuché bien. Viste que nosotros tenemos la costumbre de cuando hace mucho frío en invierno, la costumbre de decir, está para un guiso de lenteja. Sí, sí. Y más o menos también debe tener alguna costumbre o venir de algo, ¿no? Como vino la torta frita. Exactamente. Bueno,
si querés investigarlo, tranquilamente lo podés hacer para el próximo trabajo práctico, ¿no? Vamos. Yo ya estoy acomodando, les pido un ratitito nada más de paciencia. Quizás lo que voy a hacer ahora, voy a pausar el... De que nosotros podamos ver la diferencia que existe de nuestra gastronomía con la del resto de todo el país, ¿no? ¿Qué va a ser Con las esto? materias Bueno, va a primas. ser justamente que nosotros entendamos, digamos, bueno, nosotros tenemos un tipo de gastronomía única, ¿cómo no nos podemos fortalecer y ser fuertes justamente con todo esto, ¿no? Si somos totalmente distintos al resto del país, ¿no? Hay muchas cosas que están muy, muy buenas para darnos cuenta de todo esto, y justamente es el propósito de esta carrera, ¿no? También. Que podamos mantener tradiciones, culturas y diferentes tipos de cosas, pero también tener a la hora de justificarnos, por decirlo de una manera, esa parte teórica, digamos, ¿por qué somos distintos, no? ¿Qué es lo que nos hace distintos del resto del país? Así que bueno, hoy vamos a hacer por ahí una receta que justamente por ahí nosotros la utilizamos mucho en el norte, pero esta diferencia, ¿no? De lo que charlábamos hace un ratito, la diferencia que hay de la torta frita uruguaya con la torta frita que nosotros consumimos, ¿no? Van a ver que va a quedar un producto final totalmente, por más que sea medio parecido, totalmente distinto en cuanto a lo que es, bueno, no solo sabor, sino también consistencia, textura y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, fíjense que yo en realidad no voy a hacer tampoco 1 kilo de tortas fritas, sino que voy a hacer un poco la receta esa que estaba ahí en el PowerPoint, la voy a hacer reducida, ¿no? Y lo primero que tengo acá es, bueno, la harina, 4 ceros. En este caso voy a hacer medio kilo. Nahue, no se ve nada, no estás con video. ¿No se ve el video? Si ponen por ahí voz del hablante, figura. Yo sí lo veo bien. Yo no veo. Ay, sí, sí, yo lo veo, yo lo veo. Oh, no. ¿Vieron que arriba tienen una cosita que dice vistas? Ahí sí, Nahue. Si ustedes ponen voz del hablante, ahí en teoría tendría que aparecerme la mesada como en pantalla completa, ¿no? Si tú le haces doble clic al coso del Nahue y te queda la pantalla. Exactamente. Le queda. Bueno, fíjense, yo ya ahí le agregué el polvo de hornear, que eso por lo general se agrega y se mezcla acá en esta harina. La hacemos como un huequito. Acá tenemos la grasa. Vamos a agregar unas 3 cucharaditas. La receta vieron que dice de 3 a 5, entonces lo vamos a ir viendo. Tengo leche acá y el agua esta está bien caliente, ¿no? Entonces la mezclo para tener un líquido tibio. Y previamente lo que voy a hacer es agregarle la sal también, ¿no? Una vez que ya le agregué la sal, le vamos a ir agregando el líquido. Y vamos a ir formando enseguida esa masa, ¿no? Al mismo tiempo yo ya dejo la grasa calentándose, porque tiene que estar bien caliente. Al no tener levadura, estas tortas fritas quedan un poco más chatas, lo cual las hace como más crujientes también, ¿no? Si bien el polvo de hornear nos genera un poco de leudado, no es el mismo el leudado que genera la levadura, ¿no? Y el sabor también debe ser diferente, Nahuel, porque la harina
más salada, ¿o no? Sí, en realidad, vieron que nosotros también tenemos como muchas formas de preparar la torta frita acá en el norte, ¿no? Algunos preparan la salmuera, ¿no? Otros directamente agregan la sal en la masa. Entonces, como que hay mucha diferencia también en sí. Pero esta sí, justamente, queda un poquito más salada porque justamente, bueno, aparte de la materia grasa, realza un poco el sabor de la grasa, al igual que esta parte del polvo de hornear, ¿no? El polvo de hornear lo que tiene, además de potenciar justamente un poco el leudado en caso de algunas masas que son muy densas, lo que es grasa, también potencia lo que es un poco la sal, ¿no? Entonces, en este caso, van a quedar un poquitito más saladas, por eso, por ahí también esta tradición que charlábamos hace un ratito, que lo que acostumbran es agregarle un poquito de azúcar, ¿no? De esa manera, como que apacigua un poco más la sal y la hace una torta frita más como agridulce. Podríamos decir que esta torta frita también es como más... Fíjense que la masa ya se empieza a notar que está totalmente más, muy distinta a la torta frita que nosotros preparamos. Ahora yo les voy a mostrar en qué se nota la diferencia. Esta la van a ver que queda como mucho más, ¿cómo decir?, elástica, ¿no? No tan como un panificado, sino que es como mucho más elástica. Y bueno, y lo que tiene esta torta frita, que al justamente no tener levadura y ese tipo de cosas, tampoco como que se deja fermentar mucho, digamos, no se deja leudar. No prepara la masa y automáticamente ya la puede estirar, ¿no? Y empezar a generar las tortas fritas. Fíjense que en realidad nosotros a esta masa, si le damos descanso, es netamente para poderla estirar bien nada más, no para que tenga un leudado, ¿no? Ese descanso que le vamos a dar es para que la masa relaje nada más, y de esa manera nosotros por ahí la vamos a poder estirar más. Fíjense que tiene también la particularidad de que yo personalmente no la había visto nunca, la torta frita de rombo, ¿no? Nosotros por ahí hemos visto que acá en el norte se hace la torta frita cuadrada, que se hace más tradicionalmente la redonda, pero de forma de rombo la verdad que nunca había visto una torta frita, ¿no? Así que ahora, bueno, vamos a ir a hacer las tres formitas. Una vez que tenemos ya la masa, digamos, uniforme, como les decía, la dejo descansar nada más un ratito solamente para que agarre esa fuerza, que cuando yo la estire no me vuelva, digamos, la masa, ¿no? En caso de que ven que vuelve mucho, se pueden ayudar con un poquitito de harina, espolvorear un poquito de harina, para que esta masa como que adopte un poco de alimento y de esa manera no vuelve tanto. Fíjense que queda una masita bien pálida, ¿no? Totalmente distinta por ahí a la del panificado también. Así que bueno, vamos a ir buscando un palito a amasar, así ya vamos estirándola. No me gusta mucho cocinar, pero tengo que confesar, de manera virtual porque es momento feo a la hora que cuando uno tiene que degustar, come solo, ¿no? La idea siempre es compartir y poder hacer todas esas cositas en conjunto con ustedes, así que... Pero yo tengo que bajar ahora, puedo pasar si querés.
Le hacemos una encomienda para Andacollo, Manzano, Cuencanco. En Nahue nosotros estamos volviendo el lunes, si querés pasamos ahí Bueno. y retiramos el pedido. Al toque, al toque se ofrecieron, qué bárbaro. Sería muy bueno que nos mande acá Andacollo, ¿eh? El lunes pasamos por Chamalal, entonces ahí retiramos el pedido. Claro. Hay que probarla, Bueno, debe fíjense estar que tremenda. yo le voy a ir haciendo ahí más o menos una formita, cuadrada puede ser, y si quisiéramos hacer rombo, ¿no? Ya sería otro el dibujo que tendríamos que hacer en esta torta frita. Tenemos triángulo también, que hacía referencia. A mí sinceramente me gusta mucho más, obviamente, ¿cómo es? La redonda, ¿no? Que es como que, parece que no, pero la forma también parece que le diera un sabor distinto, ¿no? A la torta frita. Vamos a arrancar probando a ver cómo está la grasa. Siempre bien, bien, bien caliente, como la manera tradicional que hacemos nosotros la torta frita. Siempre que vayamos a hacer en realidad una fritura o freír, siempre bien, bien caliente. Falta un poquitito todavía de temperatura, así que voy a esperar un poquitito más. Mientras voy haciendo alguna redondita. Quedan como mucho más crocantes, van a ver estas tortas fritas, hasta deberían de hacer ruidito cuando las rompemos, ¿no? Esa es la manera por ahí más, la manera en la que las hacen. Me dieron ganas de comer tortas fritas. Me va a dar envidia ahora Y cuando eso que haga no se- ruidito con una. Y eso que no se nubló, Sentimos el olor de acá. ¿Cuál sería siempre- ¿Cuál sería la de rombo ahí? Te fallaron las figuras geométricas, me parece. Acá tenemos una de rombo. Si querés es cuadrado y si querés es rombo, ¿viste? Mirá vos. Dos en uno. Dos en Depende uno. cómo la agarre para comer, ¿viste? Depende cómo la mire. Me parece que va a tener que volver a la geometría, ¿eh? Parece que va a tener que llamar a la profe de matemática. Es según cómo la agarre, ¿viste? Si la vas a comer así, se transforma en un rombo. Ahora si la comes así, es cuadrada. Bueno, Claro. con el calor que hace acá, viste, Nahuel, si hubiera unas tortas fritas de las tradicionales, nosotros ya se estarían liudando en la mesada. Automáticamente rapidísimo, ¿no? Las temperaturas elevadas Sí. ayudan muchísimo. Totalmente. Temprano. Bueno, estas, aunque no tengan levadura igual, Estela, te comento, se nota igual como una especie de leudado. Fíjate que esta masa ya descansó un ratito y tiene algo así como un pequeño leudadito, ¿no? Ujú. Ajá, mira, se nota así. Obviamente no es el mismo leudado porque justamente como lo charlábamos recién, ¿no? La levadura cumple una función totalmente distinta a lo que es un polvo de hornear. Ya lo vimos en materias anteriores, ¿no? Son diferentes tipos de leudado. La levadura es un leudado biológico, el polvo de hornear es un leudado físico, ¿no? En el cual necesita de otro tipo de ingredientes también para poder crecer, ¿no? Otro tipo de fortaleza también. Así como la levadura necesita ese alimento, que en este caso justamente son las harinas, los azúcares y ese tipo de cosas, el polvo de hornear necesita otro tipo de agregados. Bueno, no sé si mientras también quieren charlar un poquitito, tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo hoy, algo que quieran consultar de la materia.
aprovechamos este ratito también para ir viendo todas esas cuestiones. ¿A qué hora pasamos el lunes a retirar? ¿Vamos a El lunes cocinar mucho este año? La idea es que sí. La idea es que sí. Buenísimo. Hoy, bueno, como era la primera clase, lo estoy realizando yo, ¿no? Esta práctica, digamos, ¿no? Pero probablemente en algunos casos, en muchos casos diría, vamos a estar en situaciones en las cuales ustedes van a estar también ahí en simultáneo conmigo cocinando, y otras veces también en las cuales a ustedes va a tocar cocinar y ser ustedes quienes den las clases, ¿no? Así que vamos a tener bastante de práctica de cocina, la idea es justamente esa. Y bueno, ojalá que en algún momento también podamos llegar a lo que es esa presencialidad, ¿no? Y poder también realizar estas prácticas que vamos de a poco como pensando con los chicos de la coordinación de la técnica. Bueno, le voy a poner ahí un papelito para que vaya absorbiendo un poco. Mirá lo que charlábamos hace un ratito de todo lo que es. Está lindo lo de la cultura argentina, digamos, de ir viendo las recetas. Por ahí cuando salimos yo me había dado cuenta, estuve así como paseando en algunas otras provincias y se nota la diferencia de la gastronomía. Es diferente. Es distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos para diferenciarnos. Profe, Bueno, fíjense que... Sí. y estas tortas son tradicional de Uruguay. ¿Ya existía el polvo de hornear en ese entonces? Sí, sí, ellos adoptaban en realidad no el polvo de hornear, sino que utilizaban un tipo de fermento en el cual terminó derivando el polvo de hornear, ¿no? Eran diferentes tipos de ácidos que existían, ¿no? De materias de ácido. ¿Se acuerdan que una vez charlamos también del cremor tártaro, que es un tipo de ácido, bueno, el bicarbonato, ¿no? Que son diferentes ácidos. Bueno, al ver que en ese tiempo, bueno, por ahí no se utilizaba el polvo de hornear, como decíamos recién, ¿no? Derivó justamente a que se creara este tipo de fermento físico, ¿no? Que después, bueno, fue derivando en muchas otras recetas, ¿no? Hola, profe. Hola, sí. Antiguamente acá en lo que era el norte neuquino, bueno, porque mi mamá aún lo hace, las tortas fritas eran bien duras porque se hacían con bicarbonato de sodio. No se utilizaba mucho la levadura tampoco. Claro, exactamente. Esa evolución fue apareciendo justamente también con esto de la levadura industrial, ¿no? Antes también, en pocos lugares por ahí se conocía lo que era el fermento de la masa madre, ¿no? Si bien tradicionalmente se usaba, pero se utilizaba más que nada para lo que era un panificado, no tanto para este tipo de preparaciones. Esta torta frita van a ver que después justamente va derivando justamente de todo lo que es la torta al rescoldo que nosotros hoy en día conocemos, ¿no? Si uno hace una similitud, es por ahí más parecido una masa a una torta al rescoldo sin el polvo de hornear, ¿no? Sin el ácido, pero es mucho más de ese índole, de esa parte, de esa rama, ¿no? Lo van a ver ahora, bueno, yo ahí ya tengo, fíjense, que por más que no le agregué levadura, un poquito creció la masa con este polvo de hornear. Vean el anchito que quedó, ¿no? Qué rico. Y está bien crocantita. Fíjense que algo como de esponjosidad tiene, pero no es lo mismo que la torta frita con la levadura, ¿no?
Yo lo que voy a hacer es pausar el video para que no sea tan largo. Así ya después lo podemos subir tranquilamente a YouTube.